Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a mostrarles cómo pueden probar un relé intermitente, flasher o blinker. Estos términos vienen del inglés y en muchos países de Latinoamérica simplemente le conocen como flash y no flasher, pero básicamente nos entendemos y es lo mismo. Este relé es muy similar al que, por ejemplo, se utiliza en el motor, en la caja de fusibles y relés del motor. Tiene una bobina de 12 voltios y un contacto. Estos dos son de la bobina y los otros dos son del interruptor o contacto. Este se parece mucho, aunque internamente, como se dan cuenta, tiene la electrónica, que es la que hace que el contacto o el interruptor esté abriendo y cerrando para producir el apagado y encendido de las luces. Tiene una distribución de pines como se muestra, 49, 49A y 31, que corresponden a la siguiente distribución eléctrica. El 49 es el positivo, el 49A es el interruptor que va hacia el positivo, por eso tiene la misma denominación 49, y el 31 es el negativo GND de la fuente de 12 voltios. Muchas de las veces este relé lo cambiamos por uno nuevo y el problema continúa. Por eso tenemos que saberlo probar externamente. Podemos utilizar una fuente de 12 voltios o una batería de 12 voltios, como se ve aquí. Es una batería de 12 voltios de cualquier capacidad de corriente, que sea de 2 amperios para arriba, o pueden utilizar la misma batería del automóvil. Voy a mostrarles cómo probarlo. Para eso vamos a requerir también de una lámpara de 12 voltios y procedemos de la siguiente manera. Primero ajustamos la fuente a 12 voltios y en el pin 49, en el terminal 49, vamos, en el terminal 49 de aquí, vamos a conectar el cable positivo de la fuente. El 31 corresponde al terminal negativo y como se dan cuenta no tenemos ningún efecto a pesar de que ya tenemos los 12 voltios, ¿sí? No tenemos ningún sonido porque este relé empieza a emitir un tic-tac o un clac, 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 clac cada vez que abre y cierra. Y es porque necesita de la carga en estos terminales. Entonces voy a mostrarles cómo. Una vez que está energizado el relé, vamos a proceder a conectar la lámpara de 12 voltios. Puede ser una lámpara de 12 voltios de 2 vatios hacia arriba hasta unos 20 vatios y de esa manera va a funcionar. Entonces el terminal negativo lo conectamos al mismo negativo de la batería y el otro terminal que nos queda libre lo vamos a conectar al 49A. Si el circuito, o más bien dicho, si el relé está en buen estado, simplemente va a empezar a hacer su trabajo, tal como lo hace en el vehículo. Y si en este caso el relé está funcionando correctamente y no opera en el vehículo, pues entonces tendríamos que revisar bien sea el fusible, bien sea el interruptor, bien sea las palancas, el cableado o cualquier otra cosa. Puede ser incluso que el relé solamente haya quedado flojo y por eso está fallando. Voy a dejarlo conectado y ahora vamos a probar todo este sistema pero con la batería. Entonces desconecto. Voy a conectarle para que se den cuenta que sigue operando. ¿Sí? Voy a desconectar de la fuente de 12 voltios y voy a utilizar la batería. Aquí se me desconectó este terminal, entonces procedemos de la misma manera. Conectamos nuestro terminal negativo, positivo y también nuestro terminal negativo. Y como se dan cuenta, el sistema empieza a operar, igual que con la fuente de 12 voltios. Cualquiera de los dos, como se dan cuenta, es válido, solo es cuestión de cuál se les facilite a ustedes o cuál tengan. Tengan mucho cuidado de la polaridad, ¿sí? Porque si le hacen invertido, van a dañar la electrónica del relé y simplemente van a tener que reemplazarlo innecesariamente. Bien amigos de mi canal de YouTube, con esto ya saben cómo probar un flasher de su automóvil y podrán solucionar cualquier problema de las direccionales que se haya presentado en su automóvil. Si el video les gustó, déjenme su like y suscríbanse a mi canal. Gracias.
Nos vemos. Hasta la próxima.